Muy bien, amigos, seguimos en nuestro bloque Perú Sustentable y en esta oportunidad vamos a conversar un poco más de lo que es la sostenibilidad a nivel empresarial, sea pequeña o sea grande. ¿Qué tan rentable es esto? ¿Cuesta mucho implementarlo? ¿Qué beneficios también nos trae? Y sobre todo, si se puede ser competitivo aplicando estos principios de sostenibilidad. Por eso está con nosotros Rubén Guevara, él es profesor de Centrum PUC. ¿Cómo está, señor Guevara? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Romy. Muy bien. Por la invitación. Muchísimas gracias. Si hablamos de sostenibilidad, ¿se podría de repente tener algunos referentes de cuándo se empezó a hablar de sostenibilidad, por ejemplo, en el Perú? ¿Hay algún punto de quiebre, algún año en particular que usted nos pueda decir, este fue el punto de partida, por ejemplo, para lo que tenemos ahora? Bueno, creo que han habido 2 o 3 puntos claves. El primero fue a nivel del Estado, a nivel de gobierno. Perú jugó un rol importante en la Cumbre de la Tierra del año 92, lo que implica que ocurrió en Brasil, ¿no? Que fue un evento apoteósico, porque por primera vez, desde el nivel de jefes de Estado, decidieron hacer algo sobre el desarrollo sostenible, que incluye la sostenibilidad como punto focal, ¿no? Ahí Perú estaba, y jugó un rol desde antes, por cierto. Luego, a nivel mundial, las empresas tomaron esto como su bandera en los años 90. Se formó un grupo allí en Suiza, liderado por un suizo de apellido Schmidt-Jaime, el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible. Y luego, claro, esto digamos, se ha ido convirtiendo en distintas iniciativas y después surgió el famoso UN Global Compact, el Pacto Global de las Naciones Unidas. Claro. Allí Perú es un gran líder también. ¿Eso en qué año fue? Esto fue el año 2008. Muy bien. Sí, entonces estamos hablando 1992, como que fueron las primeras bases de lo que iba a ser la sostenibilidad a nivel mundial, pero Perú lo adoptó, ¿no es cierto? O al menos escuchó, hizo suyo alguno de estos principios, y en el año 2008 después. Así es. Y claro que entre 1992 y 2008 también surgieron varias convenciones. Muy bien. Cambio climático es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Claro. Que surgió de esa cumbre del año 92 y ahí se empezó realmente a negociar, ¿no? Claro. La de biodiversidad, por ejemplo, también. Ok. Ahora, ¿qué es la sostenibilidad ya aplicada a nivel de empresas? ¿Por qué una empresa que es relativamente exitosa o que de repente comienza a emerger, a tener cierta consolidación, por qué es importante mirar o apostar por la sostenibilidad? ¿Y cuáles son esos principios que la van a diferenciar de una empresa tradicional, por ejemplo? Sostenibilidad realmente es muy sencillo el concepto, la verdad es que es muy sencillo. Implica que la empresa se preocupe por lo menos de 4 aspectos simultáneamente. La parte de rentabilidad financiera, la parte de conservación y protección del medio ambiente, la parte asociada con el progreso social, es la parte social, y la gobernanza, ¿no? Entonces, la combinación de acciones que puede hacer la empresa en estas 4 áreas simultáneamente, y sobre todo si lo adopta, estas acciones las adopta desde su propósito, su misión y su visión, estamos hablando ya de que la empresa está imbuida 100% en acciones asociadas a la sostenibilidad, al desarrollo sostenible. Entonces, básicamente es un tema de decisión, de compromiso, no solamente porque a veces acá no, o sea, el egoísmo de repente no, es mirar más allá, es de comprometerse con la sociedad, con el espacio en el que nos desarrollamos y finalmente el medio ambiente a nivel mucho más global. Entonces, ¿por qué apostar por la sostenibilidad? Porque algunos pueden pensar que es costoso de repente pasar de mi estilo tradicional a ser sostenible. Y dicen, mira, esto me demanda mucho más gasto, pero en el fondo de repente no es así. El beneficio es mucho más beneficioso a largo plazo, tal vez. Está demostrado, Romy, que es altamente rentable. Es más, hay acciones tan sencillas asociadas, por ejemplo, a la ecoeficiencia, que implica reducir los insumos, mejorando los procesos, para que lo que sale del proceso sea más limpio, llamémosle así, ¿no? Entonces, este concepto es facilísimo de aplicar. Las empresas que primero lo aplicaron en los años 90 lograron ahorros en gastos de hasta un 30%, que fueron directamente ¿a dónde? A la utilidad. Claro. Entonces, pero hay una gran gama de otras posibilidades. Lo que pasa es que esto es un proceso que toma tiempo, porque empieza primero, hablando ya de las empresas, ¿no? Y hablando de los líderes empresariales,
Primero, escepticismo. Hay un tiempo ahí para madurar eso. Y luego se empieza a escuchar y decir, ah, caramba. Escepticismo, ¿por qué? Porque no creen realmente que vaya a ser rentable, o porque tampoco son conscientes de los efectos que está trayendo la acumulación de los contaminantes, de los gases de efecto invernadero, o que el cambio climático ya nos está trayendo sus consecuencias. Dicen, no, esto no va a pasar, esto puede seguir esperando todavía. Yo creo que ahí había dos paradigmas que influían mucho, ¿no? Había un paradigma que era muy fuerte, que surgió en los años 70 con gran fuerza, y es que la empresa solo tiene una misión, que es la utilidad, es generar utilidades para los accionistas. Claro. Muy fuerte ese pensamiento, ¿no? Claro. Y uno escuchaba por todo el mundo a los ejecutivos y las ejecutivas decir eso, ¿no? Y de hecho, pues la empresa surgió con ese gran propósito: producir servicios y o bienes que son demandados por la sociedad para generar utilidades y ahí en el proceso bienestar, ¿no? El segundo paradigma fue el de que, bueno, es complejo por dónde empiezo, y la mayoría de las soluciones se miraban muy costosas efectivamente, ¿no? Entonces, no es rentable. Esa es la segunda, no es rentable. No era rentable. No, claro, estoy hablando en tiempo pasado, aquí, en aquella época, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en la medida que se fueron convenciendo más los ejecutivos de las empresas y se dan dando cosas, es que es altamente rentable. Claro. Y no solamente es rentable desde el punto de vista financiero, social y ambiental, sino también en aspectos soft de la empresa: reputación, credibilidad, confianza, que cuando uno está construyendo una marca, Romy, uno lucha tremendísimamente para construir esos tres factores. Y con las prácticas empresariales en el ámbito de la sostenibilidad se fortalecen enormemente, ¿no? La imagen se fortalece enormemente y por ende la marca, ¿no? Nosotros en Perú hemos hecho estudios de que esto es rentable. Inclusive yo hace poco terminé con un alumno doctoral una investigación que la hicimos a nivel global sobre el efecto de la reducción de la huella de carbono en la rentabilidad en empresas con grandes emisiones. ¿Como cuáles, por ejemplo? Estamos hablando de que mineras... Todas las que consumen bastantes hidrocarburos. Aerolíneas, todo lo que es transporte, por ejemplo. Claro, que su huella de carbono es altísima, claro. Y hemos encontrado, y es una redundancia porque ya se sabía, que es altamente rentable. El nivel de significancia es altísimo. Más reduces tu huella de carbono, más aumenta tu rentabilidad. Y solo hablando de uno de los tres aspectos que hablaba, además de la gobernanza, ¿no? Por ejemplo, de repente, para poderlo traducir esto de la rentabilidad, en el tema de las aerolíneas que consumen, por ejemplo, combustibles, ¿no? Estos que tanto daño hacen al medio ambiente, cuando pasan a estos principios mucho más ecoamigables, al tema de energías limpias, ¿en qué específicamente estamos hablando? O sea, ¿cómo se ve ese cambio? De cómo era antes y cómo es después estos procesos ya con estos principios que adoptan. Bueno, sobre ahorro de energía, ¿no? Por ejemplo. Energía. Como para poder un poco compartir con nuestro público un ejemplo tangible de cómo puede cambiar, ¿no? Y generar este ahorro que estamos hablando. En energía hay dos aspectos que son los importantes: el tipo de energía que consumo y la cantidad de energía que consumo. El tipo de energía tiene que ver si fue generada utilizando combustibles fósiles, gas natural, carbón mineral, son los dos usuales. Si viene de esas fuentes, esa energía no es limpia. No es limpia, efectivamente. Sí. La de gas natural es un poquito más limpia, pero... Es una combustión que genera finalmente el CO2, ¿no? Claro. Todo lo que tenga, pues, carbono es terrible. Exactamente, exactamente. Entonces, la parte de la fórmula es reducir, si se pudiera, el consumo de energías que son sucias, digamos, ¿no? Ese es uno de los primeros aspectos. Y en eso tiene que jugar fuerte el Estado. El balance energético del Estado ciertamente es producto de la política pública. Claro. Y la generación de energía va en cierto modo dirigida por la política pública, ¿no? Y en menor grado por la demanda. Pero el segundo viene en reducción del consumo en sí de energía. En el caso del transporte, los motores tienen que estar afinados, los motores tienen que ser más nuevos, los hábitos de acelerar, desacelerar tienen que mejorarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí entramos ya a un tema central, Romy, que es el del comportamiento. Claro. Al final, todo se desenvuelve alrededor del comportamiento de las personas. Es decir, que cada persona
variando su comportamiento, puede contribuir más a la larga que incluso las empresas. Claro. En este tema, ¿no? Claro, las personas también, porque al final nosotros somos los que elegimos y nosotros como parte de la sociedad tenemos que ver, a ver, tengo 3 empresas enfrente, yo tengo que elegir a la que tiene todos estos principios o al menos está trabajando por ser mejor, porque de esta manera es un aliciente, no es como decirle, mira, yo te beneficio a ti por tener estos principios, poner en práctica estos principios de sostenibilidad y ahí también jugamos un papel indispensable nosotros como ciudadanos, como usuarios, como clientes. 100%, el poder del consumidor. Así es. Así se le llama eso, sí. Pero bueno, volviendo a la empresa, lo que ocurre también es que la empresa desde siempre ha sido el ente más importante dentro de la economía. Es la empresa que produce los bienes y los servicios que todos consumimos. Muy bien. ¿No? Y a nivel ya el 2023, si de este máximo de 100%, ¿cuánto hemos avanzado o cómo nos encontramos en sostenibilidad a nivel empresarial en el Perú? ¿Cuál se podría más o menos eso poder cuantificar? Sí se puede. Con mi proceso del inicio, a ver. Escéptico, escuchar, después es hablar de eso. Ya habla de eso. El tercero es tomar algunas acciones, no en toda la empresa, pero ya tomas algunas acciones. La cuarta es ya la empresa toda, estoy gestionándola de esa manera. Y la última y la mejor de todas es que ya tu propósito como empresa es ese, además de producir ese bien y o ese servicio. Claro. Es convertirse en un ciudadano global responsable, en otras palabras, ¿no? Ciudadano, creo que ese es Entonces, el término. En Perú yo creo que estamos en la etapa, en algunas empresas, más de hablar que de hacer. En otras estamos en el punto de hacer, y hay bastantes empresas. Y ya un número menor están en la penúltima etapa, que es la de toda la empresa está imbuida en eso. Y precisamente estos CEOs que se han reunido hoy, o se van a reunir hoy más tarde, están en ese grupo, por ejemplo, ¿no? Claro. Ya van más allá. ¿Se podría decir entonces que de la mediana a gran empresa son los que están un poquito tomando la delantera en adoptar estos principios más que la micro y pequeña empresa de repente? Bueno, la micro que exporta se subió a esto hace ratos. Ok. Porque han encontrado esta tendencia, esta forma de gestionar la empresa como un nicho de mercado en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, en Japón, en Nueva Zelanda, países que hay bastantes consumidores que están demandando esos productos. O sea que valoran estos procesos de producción orgánicos, libres de plaguicida, o sea, que esté bajo todos estos estándares requeridos, ¿no? Sí. Entonces tenemos muchas pequeñas allí que exportan, que ya se subieron a esto desde hace tiempos. Pero en los últimos, yo diría así, desde el 2008 para acá, cada vez más empresas medianas y grandes van adoptando este enfoque, ¿no? Y el futuro que yo veo, la verdad, es más positivo y definitivamente mucho más positivo que negativo, como era, digamos, a finales de los 90, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿y cuáles son estos impactos o estos resultados ya en la comunidad, ¿no? De poder adoptar estos o de hacer nuestra la sostenibilidad, hablamos a nivel empresarial. ¿Y cómo ve también a futuro? Nos hablaba a principios de los 80, 90, 2000, pero ahora ya estamos 2020 en adelante. ¿Cómo ve el futuro al 2030, por ejemplo, el Perú? Bueno, la primera parte de la pregunta, tenemos ahora los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, o las metas de desarrollo, que lo llamamos Agenda 2030. Entonces, una posibilidad es que las acciones que toman las empresas asociadas a la sostenibilidad estén alineadas a algunos de estos objetivos. Y hay dos que son naturales para la empresa, que son el número 9, que trata de industria, innovación e infraestructura, y el número 12, que trata de producción y consumo responsable, ¿no? Pero está también la meta número 13, el ODS número 13, que es acción por el clima. Esos, diríamos, son naturales. Pero también podríamos trabajar en el área de salud, en el área de educación, ODS 3 y 4, en trabajo justo, trabajo decente, que es la meta 8, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de hacerlo. La otra es, como se hizo un poquito antes de esto, tener su propia manera de medirlo. Puede ser adoptando la certificación 14001, la certificación 26000 sobre responsabilidad social, y hay otras, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de llegar a esa meta, pero yo creo que en este momento la recomendable
es aquella que esté alineada a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, usted ve un Perú al 2030... Y el 2030 un Perú mucho mejor. Claro, hay otros factores, Romy, que influyen muchísimo. Crecimiento económico es un gran factor. Cuando el crecimiento económico es bajo, la tendencia va a ser posiblemente a hacer menos de esto, porque el mercado se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Claro. Sobre todo si a nivel global la demanda de bienes y servicios se reduce, pues hay complicaciones. O sea que tiene que haber unos supuestos para llegar al 2030 mucho mejor que ahora. Y uno de ellos es que tiene que haber crecimiento económico, tiene que haber decisiones de parte de los estados, que digamos claro, a nivel de Naciones Unidas y a nivel nacional, muy fuertes. Políticas de Estado, claro, fundamental. Estado, sí. Y tiene que seguir habiendo estos líderes y lideresas empeñados, con pasión en estas cosas, ¿no? Y si la hay pasión, conseguimos todo. Así es, y un liderazgo que también podemos asumir nosotros mismos, ¿no? En nuestros hogares, en nuestros centros de labores, en nuestros grupos de amigos, de hablar de estos temas y sobre todo, pues, trabajar, poder también ser parte de algunas iniciativas en la comunidad y de esta manera también ir sumando de a poquitos en lo que es ir transitando este camino de sostenibilidad, esa transición energética también que tanto bien le va a hacer a nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Guevara. Bueno, es Rubén Guevara, profesor de Centruc, PUC, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Muy bien, amigos, luego de estos interesantes datos